quiere decir, o sea, o trata en realidad de como Lidia y mostramos a Lidia como una mujer de negocio, ¿ya? Interesante, interesante. Pero lo vamos a conversar así, ¿ya? Entonces, voy a leer ahí Hechos 16 desde el 9 en adelante. Y dice así, tengo la NTV aquí en mis manos, así que voy a leer esta. Hechos 16 desde el 9 en adelante. Dice, esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Teatira, una comerciante de tela púrpura, muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa y nos insistió hasta que aceptamos. ¿Ya? Entonces, esta es la historia, ya esta es la historia. Eh, en Cachá tiene algunas cosas que podemos rescatar. Quizás no son tan a la vista. Es como un milagro específico, que si hablamos de Jesús podemos hablar de un milagro en específico y de ahí sacamos muchas cosas. Pero esta, en realidad, partimos viendo de que Pablo tuvo una visión, ¿ya? Donde veía un hombre que le decía, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces, tenemos que entender acá que primero Pablo no iba a ese lado, no iba para allá, no iba para donde tenía que ir, o sea, para donde estaba yendo. Tuvo que cambiar su rumbo. Y esto no fue por causa de Pablo, fue por causa del Señor, o sea, el Señor le permitió que él tuviera esta visión. Entonces aquí vemos primera cosa que el Señor está orientando a Pablo hacia donde estaba la real necesidad, ¿ya? Vimos toda la historia de Lidia y redondeando un poquito, eh, vimos que Lidia era una mujer que buscaba al Señor, ¿ya? Que buscaba a Dios. Probablemente Lidia era judía o se juntaba con las personas, con las mujeres judías, eh, como lo vimos acá en la orilla de un río, y sacando un dato por ahí, ¿por qué se reunían ahí en el río y no se reunían en una sinagoga? Probablemente porque en ese lugar no habían tantos hombres como para conformar una sinagoga en ese tiempo, que era el lugar de reunión, y por eso se reunían solamente las mujeres ahí a orar y a buscar al Señor. Simple, sencillo. ¿Ya? También podemos rescatar de lo que nos conversó Gloria, que el Señor prepara los corazones para la salvación. Interesante, interesante. Lo vamos a ir repasando un poquito más hacia adelante. Y ahora vamos a ver a Lidia, vamos a descubrir a Lidia como una mujer de oración y de adoración. Hola Isabela, ¿cómo estás? Qué bueno que te incorporaste. Bendiciones, bendiciones, te echábamos de menos. Ya. Entonces vamos a hablar de Lidia como una mujer de oración y de adoración. Estamos leyendo ahí en Hechos 16, del 9 al 15. ¿Ya? Eso es lo que estuvimos viendo. Entonces, Lidia había, como yo les comentaba, había ido al lugar de oración donde también adoraba a Dios. O sea, oraba y adoraba a Dios. Y estando allí, Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta y escuchara el mensaje del Evangelio que se estaba predicando, que estaba predicando Pablo. ¿Qué pasó? Lidia oyó y Lidia creyó, ¿ya? Y conocemos, todos los que estamos acá, que hay una distinción entre los que en ese tiempo y ahora también, entre los que eran judíos y los que aceptaban a Cristo, porque los judíos no aceptaban a Jesucristo como el Mesías. Entonces, probablemente para Lidia fue todo un tema haber escuchado el mensaje que estaba entregando Pablo, porque Lidia se estaba reuniendo con un grupo de judías en este caso, y escuchaba el mensaje que era de Jesucristo y los judíos no validaban a Jesucristo como el Mesías. Por lo tanto, necesariamente tuvo que haber ¿cómo lo podemos decir? Una mano ahí que tuviera que hacer algo en la cabeza de Lidia,
¿ya? Y este fue el Espíritu Santo, ¿ya? Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiera la Escritura. Entonces, tal como dice la Escritura, Romanos 10:17 dice así: así que la fe viene por el oír. Lo que estaba haciendo Pablo, estaba predicando y Lidia escuchó. Viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, ¿ya? O sea, tuvo que haber alguien que estuviera hablando, era Pablo. Lidia estaba escuchando, pero Lidia creyó, ¿ya? Y el Espíritu Santo fue quien puso la convicción en su corazón. Por otro lado, y aquí viene un poquito la pregunta hacia ustedes, ya, hacia ustedes, hacia la Isabela, la Tami, el Lucas, la Gloria, el Seba, y hacia mí, y los que vayan a ver después este video. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser canales de bendición para otras personas? No es un contexto fácil en el que estamos ahora, no lo es, para nadie ha sido fácil, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Y tiro la pregunta que sigue a esto: ¿participamos regularmente en las actividades que tenemos en la congregación de tal manera de que nos podamos nutrir, o sea, que podamos estar fuertes espiritualmente con la palabra, y poder afianzar nuestra fe? O sea, por ejemplo, conversar entre nosotros, reunirnos, va a permitir que nos conozcamos, lógicamente, y va a permitir que podamos saber qué les pasa a ustedes, qué me pasa a mí. Vamos a de alguna manera darnos cuenta que no estamos solo en esto, ¿ya? Que no estamos solo en el Evangelio. Entonces, ¿qué estamos haciendo para esto? Entonces, si Dios movió a Pablo a esa ciudad, fue porque había un propósito para personas que necesitaban salvación. Estaba Lidia. También vemos que fue algo interesante que Lidia específicamente se convirtiera, ¿ya? El relato no menciona eh, tantos detalles sobre quién eran las otras personas que estaban escuchando ahí el mensaje, las otras mujeres, pero sí nos menciona a Lidia, ¿ya? Y por eso la estudiamos. Entonces, ¿no creen que hoy, viernes 26 de marzo del 2001, cuando son, 2021, aquel 2001, 2021, cuando son las 21:21, oh, qué cuático, son las 9:21, Dios quiere hablar algo especial a nuestros corazones? Entonces aquí de entrada les digo que abran su mente, ¿ya? Que permitan que el Señor toque su corazón con todo lo que vamos a conversar, eh, para que de alguna manera podamos hacer la voluntad del Señor. No sabemos de cuál manera, pero de alguna manera la podamos hacer, ¿ya? Entonces, Lidia era una mujer que demostraba la fe que tenía en Dios. ¿Cómo lo demostró? Primera cosa, siendo obediente. Perdón que tome agüita, pero con mi sushi, entonces tengo sed. Mucha sed. Entonces ya, Lidia no dudó en ningún momento en demostrar que había creído, ¿ya? No hubo una especie de dualidad en Lidia en decir, no quiero que me vean porque yo creí en el Señor, no, me da vergüenza, no hubo temor en demostrar que ella había creído. Porque ¿y cómo lo vemos? ¿Cómo vemos esto? Porque obedeció al Señor y se bautizó. Interesante, súper interesante. Em, ¿Qué pasa con esto? Cuando uno se bautiza, y esto lo conocemos, yo creo que prácticamente todos los que estamos acá, está demostrando de manera pública que es cristiano, que ha muerto a su antigua vida y ahora es una nueva criatura, ¿ya? Entonces Lidia demostró de inmediato de que había muerto a su vieja criatura y ahora era una nueva criatura. Entonces, ella tuvo el honor de ser la primera mujer cristiana en ser bautizada en todo el continente europeo. Lo pueden googlear, lo pueden buscar, lo pueden investigar. Fue así, fue Lidia. Y no solo eso, sino que también se esforzó para que su familia creyera en Cristo. Y ojo, no solamente creyeron, sino que también fueron bautizados sus familiares. Genial, po. O sea, qué bendición ser parte del proceso de conversión de nuestros seres queridos. No decimos que Lidia fue quien convirtió a su familia. Eso no existe, ¿ya? No es que yo me gané a tal persona, no, es que nosotros, nuestra única tarea. Hola Fabián, qué bueno que te conectaste. Aquí estamos conversando sobre Lidia, la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Estamos ahí en Hechos 16, del 9 al 15. Así que estamos conversando. Entonces, no es que nosotros nos ganemos a las personas cuando alguien se convierte por causa nuestra, porque le predicamos. Simplemente porque le predicamos, o sea, hicimos nuestra parte, hablamos, nada más que eso, ¿ya? Entonces Lidia fue parte de este proceso de conversión de su propia familia, ¿ya? Entonces,
tenemos la promesa que fue dada a otra persona que fue salvada en la misma ciudad. Y esto se lo voy a leer un poquito más adelante. De hecho, en Hechos 16, del 31 al 34, tenemos la historia del carcelero, el carcelero de Filipo, cuando hubo este terremoto, bien de película, ¿ya? Pero vamos al relato. Hechos 16, del 31 al 34, dice así. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Perdón. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con todos, con toda su casa de haber creído a Dios. Quiero aclarar esto, de que los discípulos, bueno, Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto no quiere decir que fue como una salvación por un paquete. O sea, cree tú y tu familia va a ser salva también. No fue así. Y tenemos que entender este principio. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir si seguimos o no seguimos al Señor. Si mi abuelita va a la iglesia, si mi papá, mi mamá va a la iglesia, y yo no, soy una persona individual. Dios murió por ellos, pero por mí también, como persona individual. Entonces, esta expresión que dijeron Pablo y Silas, cree tú y tu casa, y serán salvos, tiene la connotación de que como el carcelero iba a creer, iba a pasar el mismo efecto que pasó con Lidia. Lidia creyó, recibió en su corazón a Jesucristo, se bautizó, o sea, demostró que había creído públicamente, que todos se dieran cuenta, y más encima ese cambio, eso que estaba haciendo el Señor en su corazón, se lo comunicó a otros, que en este caso eran su familia. Y lo mismo pasó con el carcelero, se los comunicó también a ellos, y todos se convirtieron al Señor, y más encima se bautizaron. O sea, el acto seguido de conocer a Cristo, de cambiar nuestra manera de vivir, de todo eso, es bautizarse, o sea, demuestro públicamente, de hecho, es un mandato que tenemos como hijos del Señor, demuestro públicamente de que he muerto a mi antigua vida y ahora soy nueva criatura en Cristo, ¿ya? Eso es muy importante, tenemos que saberlo. También Lidia demostró que era comprometida, ¿ya? O sea, era una mujer comprometida, ¿ya? Aun cuando era recién convertida, demostró su compromiso con Dios y su obra. Y esto, ¿cómo lo podemos ver? De la siguiente forma. Vamos al versículo 15. Versículo 15 de ahí de Hechos 16. Dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Los invitó a la casa. Nada más, nada más. La NTV lo dice así. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. O sea, en pocas palabras, si Pablo y Silas reconocían, si veían que Lidia era una mujer cristiana genuina, o sea, que era genuina su conversión, que fueran a su casa. Y por lo visto, Pablo y Silas vieron que su conversión había sido genuina. Primero porque se bautizó y ahí quizás podemos entrar a indagar y a especular un poquito qué otras cosas vieron Pablo y Silas en el corazón y en la vida de Lidia para creer que había sido sana y perdón, que había sido salva, ya que había sido salva. Entonces, fue una mujer comprometida. Entonces, ¿cómo demostró su compromiso con Dios y con la obra del Señor? Haciendo esto, dándole hospedaje. Le ofreció hospedaje a estos misioneros. ¿Ya? Saludos a la pastora. Entonces, qué hermoso gesto fue este de Lidia, de que le ofreció su casa para que se quedaran. ¿Ya? Porque entendamos una cosa, los misioneros, y aquí me incluyo yo también, los misioneros son del Señor. Ellos no tienen un lugar fijo porque probablemente, ya, ahí pueden haber misioneros que se asentan en una ciudad, que se quedan en un lugar, pero saben que el llamado de los misioneros, el llamado en realidad de todos es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso implica que en algún momento puedo estar en Chile, en otro momento puedo estar en China, otro momento puedo estar en Suiza, puedo estar en Japón, puedo estar en Pakistán, puedo estar en Estados Unidos y así. Porque la necesidad, tal cual como se la mostró el Señor a Pablo, es que Pablo iba pasando por ahí.
¿ya? Y Lidia le ofreció el alojamiento, lo que necesitaban en ese momento. O sea, Lidia fue parte de este proceso de bendición, ¿ya? O sea, tenían que ir a un lugar, probablemente no tenían dónde quedarse, no sabemos, pero Lidia le ofreció, quédense aquí, por favor, quédense aquí. Fue un hermoso gesto, ¿por qué? Porque Jesucristo dijo la siguiente frase: por sus frutos los conoceréis. Corta, Mateo 7:20, ahí lo dice, por sus frutos los conoceréis. Y aquí viene una cosa, si no demostramos nuestra fe con hechos reales, con hechos concretos de amor, la Biblia dice, por allá por Santiago, que la fe sin obras es una fe muerta. Por lo tanto, nosotros podemos ser súper cristianos, podemos ser súper rigurosos en conectarnos a todas las reuniones de la iglesia, los martes, los miércoles en el set, quizás los jueves estudio bíblico, los viernes acá en la clase, hola Domingo, qué bueno que te conectaste, bendiciones hermano. Los sábados los jóvenes, los domingos nos conectamos al culto, y a cuánta actividad haya, y cuando estemos en la presencialidad, nos vayamos a todas las actividades que podamos. O sea, no por eso vamos a ser cristianos reales, genuinos, sino que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. No tiene que ver con las cosas que yo hago en ese sentido, tengo que ver en cómo yo muestro el amor de Cristo en otras personas. En este caso, Lidia mostró todo el amor de Cristo, todo el amor del Señor, ofreciendo su casa. Y tenemos que entender que probablemente Lidia era una mujer adinerada. ¿Por qué? Por la siguiente razón, lo compartió también Gloria la semana pasada. Lidia, como lo leímos aquí, vendía telas de púrpura, o púrpura, sí. Entonces, tela de púrpura muy costosa, dice la NTV. Entonces, era una empresaria, ¿ya? Se convirtió una empresaria adinerada de la época. Entonces, probablemente Lidia tenía mucho dinero. Y fue de bendición en este aspecto también para el apóstol Pablo y para Silas, que en este momento eran los que estaban viajando. Entonces, qué genial que el Señor haya usado a esta persona, porque el Señor se preocupó de todo. Viajaron, probablemente querían descansar, no sé, y el Señor de alguna manera bendijo tanto a Lidia, con todo su trabajo previo, con todo antes de conocerlo a él, que tuvo los recursos necesarios para poder atender de la mejor manera a los misioneros. Y déjenme decirles, chiquillos, que esto es un principio: el Señor tiene cuidado de sus hijos. En todo sentido, en todo aspecto, en toda circunstancia, el Señor tiene el cuidado de sus hijos. Se preocupó que no les faltara techo a Pablo y a Silas cuando podría haberlos dejado a la deriva, si en el fondo Pablo y Silas estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. Estaban dispuestos a hacerlo. Pero el Señor se preocupó de todo esto, ¿ya? Entonces, Pablo y Silas fueron atendidos muy bien por Lidia, que era una mujer que tenía dinero, tenía poder en la época también, y era empresaria, ¿ya? No fueron atendidos por cualquier persona. Eh, al parecer, y esto lo digo al parecer porque fue así, pero no lo dice textual, ¿ya? Al parecer el hogar de Lidia, en el hogar de Lidia se continuó predicando la palabra de Dios, porque cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, que fue la historia que venía un poquito más adelante, cuando leímos que el carcelero los tenía ahí, oró por ellos, se salvaron y todo, hubo este terremoto, en la siguiente historia, un poquito más adelante, cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, después de haber sido maltratados en la cárcel, porque habían estado en la cárcel, sabemos cómo se desenvolvió esta historia, pero estuvieron maltratados, eh, se dirigieron a la casa de esta recién convertida, nuevamente, o sea, volvieron a la casa de Lidia. ¿Cómo nos damos cuenta? El versículo 40 de Hechos 16 lo dice. Dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, nuevamente se menciona, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, el, la fe de Lidia, por un lado, había crecido y había hecho que más hermanos subieran en ese lugar, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue lo bacán de esto? El Señor tomó a esta persona que era Lidia, abrió su corazón para que entendiera la verdad, para que recibiera a Jesucristo, eh, se bautizó, su casa, los de su familia también se bautizaron, ya tenemos una iglesia conformada con 6, 7 personas, no sabemos cuántos eran,
ya tenemos una potencial iglesia. Probablemente ellos, como se dio, como era la dinámica de la iglesia primitiva, probablemente ellos siguieron hablando, siguieron predicando, siguieron compartiendo, siguieron bendiciendo a los hermanos. Probablemente habían más personas en ese momento, más personas cristianas convertidas. Entonces dice, el relato dice en el versículo 40, cuando entraron en la casa de Lidia, vieron a los hermanos, estos hermanos que los que hicieron, los consolaron. O sea, el Señor movió la pieza justa, movió a Lidia, tocó el corazón de Lidia. Si se dan cuenta, algo exponencial, es genial. El Señor tocó a Lidia tocó a su familia probablemente les predicó a todos, ya teníamos una comunidad de hermanos. La importancia de estos hermanos que fueron los que consolaron a Pablo y a Silas luego de haber venido desde la cárcel. Entonces, ¿qué más decimos con esto? Es muy probable que su casa, o sea, la casa de Lidia, albergara la iglesia de los filipenses que llegó a ser muy amada por el apóstol Pablo. Y asimismo fue una de las iglesias, la de los filipenses, que más apoyó el ministerio de Pablo. Entonces podemos ver, chiquillos, que el Señor tiene, pero de verdad, el control de todas las cosas. Es impresionante. O sea, el Señor tomó a Lidia y se desató una cuestión inmensa. Es bacán. El Señor es muy bacán en este sentido. Porque el Señor toca los corazones de las personas. Nuestra parte, lo que a nosotros nos toca, a cada uno de nosotros, al Seba, a la Tami, a la Isabela, a la Gloria, al Fabián, al Domingo, al Lucas, que estaba recién, es predicar, no es convencer a las personas. Porque la Biblia también nos dice y nos menciona que el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio a las personas. Nosotros no tenemos que andar peleando con la gente, no tenemos que enojarnos con la gente porque no nos escuchan, no tenemos que ponernos tristes porque quizás nos rebatieron y quedamos ahí en jaque, nos dijeron un argumento y quedamos ahí y no sabemos qué decir. No tenemos que hacer eso. Porque el Señor es quien convence los corazones. Y nuestra tarea tiene que ser predicar, amar a las personas, perdonarlas si es necesario, porque la Biblia también nos menciona de que los que no son de Cristo son del otro lado, son del reino de las tinieblas. Entonces es un problema. Nuestra lucha nunca va a ser contra las personas, va a ser en contra de lo que tienen las personas. Ya sabemos quién gobierna su vida. Por último, esta clase era cortita porque era la continuación. Vamos a Efesios 2:10. Nos quedan poquitos minutos igual. Vamos a Efesios 2:10. ¿Se va a poder leer Efesios 2:10? Espera un momentito, lo estoy buscando. Vale. ¿Listo? Dale nomás. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bacán. Gracias. En la versión Reina Valera dice somos hechura suya. Somos hechos por Él. La versión NTV nos dice esto. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, ¿qué nos dice esto? Somos la obra maestra del Señor. Ya vemos en el Génesis, el capítulo 2 del Génesis, detalla cómo fue creado el hombre. O sea, hay un capítulo detallado para explicar cómo fue creado el hombre. Eso ya nos dice que es algo especial, que somos especiales. El Señor murió por cada uno de nosotros en la cruz. Y lo mejor de todo es que no simplemente murió por nosotros para que nosotros vivamos nuestra vida como queramos, ¿no? No fue así. El Señor murió por nosotros para que nosotros vivamos una vida conforme a lo que Él quiere. Y algo que Él quiere es que seamos siervos y siervas que glorifiquen a Dios. ¿Cómo lo hacemos? El Señor tiene un plan. Y esto es lo genial. El Señor tiene un plan para nuestras vidas. Algo tan sencillo como eh, seguir las cosas al pie de la letra. Es como que por ahí hay una canción que a mí me gusta, se llama GPS, es de Alex Zurdo, es de un reggaetonero cristiano, un rapero. GPS, el Señor es nuestro GPS, nos dice hacia dónde tenemos que ir. O sea, y no tenemos que cuestionar el por qué, porque un plan es para seguirlo. Por lo tanto,
si el Señor tiene un plan para nuestra vida, no tendríamos que andar desorientados por la vida preguntándonos qué tenemos que hacer. Simplemente vamos acá, a la palabra. Y ahí está todo. O sea, el Señor tiene un plan genial para nosotros. Y la pregunta para ustedes, y que para que la piensen de aquí a la próxima semana, durante toda la semana, no sé, el domingo, cuando quieran pensarlo, piensen en su mente cuál es esa buena obra que ustedes tienen que realizar. Y se las dejo planteadas a ustedes, para que la piensen en base a Efesios 2:10. ¿Cuál es la buena obra? ¿Cuál es esta buena obra que ustedes tienen que realizar? ¿Ya? Se nos fue el tiempo de una y terminé, justo. Nos queda menos de un minuto. Voy a orar y nos juntamos el próximo viernes, ¿ya? No nos juntamos de nuevo porque acabamos de terminar. Si se me corta, se corta, ¿ya? Señor, bendice a los chiquillos, gracias por tu palabra, porque tu palabra es bendita y siempre nos habla. Agradezco por cada uno de los que está y por los que no pudieron estar, que tú los bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Qué rápido, qué rápido. Amén, gracias Isabel.